Bien, y vamos, como todas las jornadas, a hacer contacto con Radio Duna. Ya comienza Estado Nacional junto a Matías del Río y María José Ollé. Sírvase conectar, porque estamos conectando ya con, ahora sí, con Canal 24 Horas en esta transmisión de Estado Nacional en Duna. Muchas gracias, Nico Vial. José Ochea, por favor, haz los honores a nuestro invitado. Está con nosotros aquí en el estudio el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Gali, en un día en que justamente ha sido muy noticiosa la cartera a la cual usted pertenece o el ámbito de acción, ¿cierto?, que tiene la defensa. Muchas gracias por venir aquí a Estado Nacional en Duna. Subsecretario, primero que nada, ¿qué es esto de la devolución de los dineros de los pasajes que usaron distintos miembros del ejército? ¿Qué va a ser esa devolución? Porque muchos están en retiro. ¿Cómo se hace? ¿Cuánta plata es? Etcétera, etcétera. Cuéntanos. Primero, muchas gracias por la invitación, Matías, María José. Un gusto estar acá en Duna. Y la verdad es que lo primero es valorar la decisión del ejército. Valorar la decisión del ejército de investigar y aclarar las responsabilidades de estas malas prácticas ocurridas en el pasado. Eso yo creo que es lo primero. Lo que hace el ejército, si ustedes ven en la resolución del comandante en jefe, es muy clara, que no es posible seguir interpretando las normativas que tenían de la misma manera que lo habían hecho, incluso ir más allá, determinar las responsabilidades que tenían aquellas personas que dieron esas instrucciones y conforme a las cuales su interpretación dio lugar a malas prácticas que hoy día están siendo investigadas incluso por la justicia. Por lo tanto, en primer lugar, valorar, y en segundo lugar, algo que es muy coherente con lo que nosotros hemos impulsado desde el principio del gobierno. El mandato del presidente Piñera que nos dio desde el principio es que para modernizar la defensa es necesario avanzar también y tener los estándares más altos de probidad. Y por eso, en noviembre del año pasado, lanzamos una agenda de probidad y transparencia, modificamos el reglamento de pasajes y fletes que databa del año 1982, y esto es muy coherente y se enmarca dentro de esa misma agenda en investigar las responsabilidades de quienes dieron estas instrucciones que permitieron las malas prácticas y corregirlas. ¿De qué monto estamos hablando? Porque lo que se ha sabido es que la práctica, usted corríjame si estoy equivocada, era que se le pasaba plata a una agencia, ¿cierto?, de viaje, luego la agencia compraba y había una especie de una cola, ¿no?, que se quedaba en manos del viajero. A veces había devoluciones, y en las devoluciones compraron algo más barato. Mira, la magnitud de esto, la verdad es que los antecedentes que tenemos, piensa que el ejército, ¿cuál es el antecedente que tiene? Es una factura por pasajes que emitió una agencia de viaje y un pago asociado a esa factura. Y las cifras coinciden. O sea, la factura de la agencia de viaje es exactamente lo mismo que pagó el ejército. El problema se da después, y son antecedentes de los cuales carece el ejército. Es decir, cómo el personal militar, conforme a los instructivos que se habían dictado dentro del propio ejército, iba a la agencia de viaje y canjeaba ese derecho a pasaje. Y en algunos de los casos habían incluso devoluciones con cargo a esa factura que se le había enviado al ejército. Esa información solo la tiene aquella persona que recibió la devolución y la agencia de viaje. Todo eso es informal. Pero esto va a ser como... Todo se hacía informal, es decir, el ejército pagaba 5.000 por una factura de 5.000. El ejército hasta ahí llegaba, todo cuadradito. Que ese soldado, ese general, ese oficial... Se puede haber ido en micro a Quillota, pero igual recibió los 5.000. Se quedó con... Bueno, haya hecho ese acuerdo para quedarse con un vuelto o para cambiarlo por 2 pasajes en vez de uno para ir con alguien de la familia. ¿Eso era una informalidad, que era un trato personal? No, eso justamente lo que arroja la investigación del ejército es que no era informal. Muchas de las instrucciones dictadas por el propio ejército le decían al funcionario: mire, ¿sabe qué? Usted tiene este derecho, pero vaya a la agencia a definir su itinerario. Y por lo tanto, le daba a entender al funcionario que este era un derecho monetario, era una cantidad de dinero al que él tenía. Usted tiene derecho a 10 lucas diarias, por exacto. ejemplo. Ya usted va y canjela, y si quiere convidar a todos sus amigos, cosa suya, pero usted tiene esa plata destinada. No tiene derecho a ir a este viaje, sino que tiene derecho a este monto. Bueno, eso es el gran cambio, por ejemplo, que hicimos en la modificación del reglamento de pasajes y fletes que modificamos ahora. Lo firmó el presidente de la República hace menos de un mes y está en la Contraloría para, ojalá, entrar en vigencia lo antes posible, de tal manera de que el reglamento de pasajes y fletes hoy día es claro en determinar
que este es un derecho a pasajes, es decir, una obligación de la institución de entregarte los medios para trasladarte en aquel lugar donde la propia institución de la Fuerza Armada te ha enviado a cumplir esa misión. Si eres agregado en Estados Unidos, bueno, será el ejército el que te tendrá que dar los medios para trasladarte a Estados Unidos a cumplir esa misión. En cambio, los instructivos internos del propio ejército, y por eso te digo que no era tan informal, no estaba contemplado en el reglamento, pero los instructivos internos del ejército le decían al funcionario, oiga usted, claro, vaya... o sea, en el fondo tenían como una venia institucional para hacer esto. Ahora, la orden de restituir estos fondos va a depender entonces de la buena fe de cada uno, o cómo se hace, entonces, porque en el fondo cada uno si tiene oficial, que devolver. La pregunta es ¿por qué? ¿Quién tiene que devolverla? Además de cómo. ¿Quién? ¿Es el ejército que tiene un instructivo mal hecho o son las personas? Bueno, justamente, ese es el centro de la discusión. En primer lugar, porque aquí hay responsabilidades de aquellas personas que visaron o dictaron aquellos instructivos que daban lugar a esto. Y eran explícitos, incluso algunos de ellos le obligaban, instruían, por ejemplo, la firma en blanco al momento del reembolso. ¿Esto eran los comandantes jefes? No, eran los comandantes del personal, generalmente los que determinaban esto. Entonces le decían, mire, usted va a tener que firmar la solicitud de reembolso, fírmela en blanco, porque es el propio ejército, la sección de pasaje y flete, la que va a determinar cuánta plata a usted le corresponde de reembolso. Es decir, no es que el funcionario haya determinado, mire, ¿sabe qué? Traten de darme lo más posible. No. Esto era el propio ejército. Y ahí una segunda... Entonces, la pregunta es ¿por qué tendría que devolver el funcionario? Bueno, es que ahí yo quiero ir a algo que es bien de fondo. Esto tiene que ver con el honor militar y yo tengo la convicción de que todos quienes son parte de las Fuerzas Armadas lo son porque tienen una vocación militar. Y por lo tanto, y eso yo creo que hay que destacarlo, aquí cuando tanto la justicia como la investigación interna del ejército determinan que se le pagó a personas o se le reembolsó recursos que no le correspondían, porque se les devolvió en exceso a lo que gastaron efectivamente para trasladarse a cumplir la función militar, lo que dice el ejército, mire, ¿sabe qué? A usted se le pagó de más y por lo tanto devuelva lo que se le pagó de más. Eso es lo que está instruyendo el comandante en jefe en esta resolución, y yo creo que eso es lo valioso, porque apunta a que nadie está en el ejército por esos $1.000, $2.000 o $3.000 que recibieron de más. ¿De algunas personas que ya se han acercado para devolver el dinero? No, mira, es muy inicial esto. La verdad es que se nos dio a conocer a nosotros, el Ministerio de Defensa, lo recibimos ayer. Estábamos obviamente en conocimiento de la resolución que había tomado el comandante en jefe, pero hay que hacer una serie de pasos para implementar esto. Nosotros lo pretendemos que el ejército lo tenga implementado al menor tiempo posible, porque por ejemplo, aquí hay temas hasta de contabilidad. Piensa que aquí no hay un pago indebido por parte del ejército. El ejército pagó por una factura que decía 2 pasajes aéreos a, no tengo idea, Lima. Y efectivamente desembolsó los recursos que correspondían a eso. Ahora va a tener una devolución de recursos. ¿Con cargo a qué? Si pagó una factura que es correcta. Entonces hay que generar el mecanismo para que se pague adecuadamente, que ingresen al ejército a una cuenta especial que dé cuenta de ello, y además ver con la Contraloría la forma de pago que va a tener esas personas, porque por ejemplo van a haber algunas que de acuerdo a los montos a lo mejor no tienen ese dinero para depositarlo en efectivo, van a tener que hacer un convenio de pago y eso tiene que ser visado por la Contraloría General de la República. Entonces hay una serie de procedimientos que definir que son importantes de hacer ahora. Nosotros pretendemos que durante el año 2019 se dé este proceso de devolución de los recursos. Ahora, como dice Matías, es un cambio en las reglas del juego que se hace como forma posterior, entonces bien difícil y tiene una cosa un poco así, abuelo de pájaro, un poco injusta, porque si las personas dijeron, bueno, sí, pero si así era, así se hacía, tengo una instrucción que dice que puedo viajar con mi familia, porque ahora voy a devolver la plata. Perdón, es como en muchas empresas privadas ocurre que hay dos modos, por ejemplo, de... las millas. No, bueno, por ejemplo, las millas. Sí. Por ejemplo, los viáticos a rendir, otros no a rendirse en un monto fijo, por acuerdo, y a lo mejor tú te tenías que ir a tal parte, te daban $2.000, te invento, por una semana, y tú te gastaste 1.000 y pero era tu viático, nunca se devolvió. Es decir, aquí, claro, esto es una institución pública distinta, pero esto es una práctica que tampoco se le puede catalogar de delictual, tal como está planteada en ese ámbito. Hay otras cosas que son delitos. O sea, claro, si
si no hubiera habido como un instructivo Sí, ni porque es cultural. una formalización de esta cosa, claro, estaríamos hablando de un delito, pero Sí, si no... la verdad es que aquí hay un reconocimiento institucional por parte del comandante en jefe del ejército que esto era una mala práctica. Y dado eso, y por eso les insisto en algo, los militares están en el ejército porque van mucho más allá de su remuneración, valoran mucho el honor militar y además tienen una vocación militar. Entonces a lo que estamos apuntando es que, dado que se descubrió, o más bien la investigación del comandante en jefe arroja que esta es una mala práctica, el llamado a aquellos militares que, consciente o inconscientemente, de buena o de mala fe, siguiendo instrucciones, recibieron recursos que no le correspondían porque lo que le correspondía era el valor del pasaje para trasladarse, que ellos el exceso que recibieron de recursos lo devuelvan porque eran recursos fiscales y lo que corresponde respecto a los recursos fiscales es que ello así ocurra. Incluso ellos van a poder hacer sus argumentaciones a la Contraloría General de la República para ver la forma en que van a tener que devolver estos recursos de tal manera que no les cause un daño tampoco. Podría decirle a Carabineros que devolviera también la plata de los 28.000 millones del megafraude. A ver si funciona. Bueno, en eso están los que lo cometieron, pues, que son personas que están circunscritas a un grupo determinado. Ministro, subsecretario Gali, subsecretario para las Fuerzas Armadas, el gobierno presentó este martes una indicación en las compras, o sea, para enviar el proyecto para reforma del sistema de compras en las Fuerzas Armadas. ¿De qué se trata este cambio? Mira, algo muy relevante. Nosotros, este es un proyecto que cambia el financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa, de las capacidades estratégicas de la defensa de Chile. ¿Ah? ¿Cómo se financia hoy día la defensa de Chile o sus capacidades estratégicas? ¿Con la ley reservada del cobre? Con la ley del cobre, efectivamente, que ya no es reservada. Con la ley del cobre, que hace dependiente del precio de las ventas de cobre del ingreso a la Fuerza Armada. Nosotros avanzamos en este proyecto fue ingresado en el año 2011, se detuvo su tramitación en el 2013 y ahora lo retomamos y estamos avanzando, y parte de ese avance fue que nos juntamos con una mesa técnica con los asesores de los parlamentarios. ¿Qué es esta indicación, subsecretario, puntualmente? Sí, allá voy. Es que parte de la discusión es cómo se financian las capacidades estratégicas, pero después cómo se concretan las compras. Y todos estamos de acuerdo, y el gobierno ha sido en eso enfático, en que tiene que haber un mayor control civil y democrático en la forma en que se realizan estas compras. Porque muchas veces hay factores geopolíticos asociados a las compras. No es indiferente a quién uno compra sus medios militares. Y por lo tanto, hay una decisión que tiene que ser no solo de la rama de la institución de la Fuerza Armada. Más que control civil y democrático a las compras de Fuerza Armada. Así es. Y el compromiso es ingresar el proyecto de ley una vez que se apruebe el financiamiento, máximo 6 meses que haya sido publicada esa ley. Eso para destrabar en el fondo la negociación también. Sí, claro, por supuesto. Ahora yo creo que es legítimo. Es legítimo esa discusión. Juan Francisco Galin, tenemos que ir, tenemos que despedirnos del subsecretario para las Fuerzas Armadas y aprovechamos de despedirlo en nuestra transmisión conjunta con Canal 24 Horas en este Estado Nacional en Duna. Subsecretario Galin, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Muchas gracias.